Como todos saben, el pasado domingo 5 de enero fue la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y, por tanto, la continuación de su presidencia interina este año, después de la votación que contó con 100 diputados y un total de 167. Decenas de países se manifestaron en apoyo a su reelección y rechazaron los violentos ataques del régimen de Maduro para bloquear esta votación. Pero lo que sucedió el domingo es en realidad dos historias. Primero, la historia de la reelección de Guaidó el domingo, pero segundo está la historia del enfoque del régimen a las elecciones en general. Y esta es una historia clave, porque es el origen de esta crisis en primer lugar. Durante años hemos visto la violencia y la desesperación del régimen. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado esto en una serie de informes sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, con los escuadrones de la muerte de Maduro siendo responsable de más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en 18 meses. Cientos de presos políticos continúan languideciendo en las cárceles venezolanas. La violencia e intimidación se usa para tratar de comprar los votos de los diputados antes de las elecciones del domingo, en algunos casos ofreciendo cientos de miles de dólares por un solo voto. Pero lo que es importante recordar es que estos esfuerzos fracasaron. La democracia en Venezuela no está en venta. 100 diputados fueron a El Nacional y demostraron que sus principios no se pueden comprar. Y cuando el régimen se dio cuenta de esto, entraron en pánico y en su desesperación pidieron a los militares que abandonen el propósito tradicional de defender y proteger la Constitución y en su lugar priorizaron el partidismo sobre el pueblo. Todos hemos visto las imágenes de Guaidó y otros diputados que intentaron acceder al edificio de la Asamblea Nacional, siendo bloqueados ilegalmente por estos líderes militares. Aquí entra la historia del enfoque del régimen sobre las elecciones, que es la razón por la que estamos en esta crisis política, económica y humanitaria. Robó las elecciones presidenciales de 2018 e intentó, y no logró, robar las elecciones del domingo. Pero incluso los efectivos de la Guardia Nacional no pudieron detener a la democracia. Y es importante tener en cuenta que intentarán robar las próximas elecciones de la Asamblea Nacional y las elecciones presidenciales. Por eso, la política de Estados Unidos es la de apoyar a un gobierno de transición para supervisar las elecciones presidenciales, porque las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2020 no resolverán esta crisis. Solo una elección presidencial lo hará. Maduro es incapaz de supervisar elecciones libres y justas, por lo tanto, deben haber elecciones presidenciales bajo un gobierno de transición. Pero esta no es la única forma de detener la usurpación, también es la única forma de detener la violencia, la intimidación, el asesinato, las violaciones a los derechos humanos. Y no es solo una cuestión política, es cuestión moral. El fracaso masivo de Maduro, primero comprar votos y luego bloquear las elecciones con violencia física, ha impulsado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional a apoyar la reelección de Guaidó y asegurar el fin de esta crisis. Hoy la Asamblea Nacional planea reunirse para su sesión habitual del martes. El régimen de Maduro mostró su accionar el domingo y esperamos y estamos viendo que comienzan a desplegar las mismas tácticas dictatoriales y la violencia que usaron el domingo para mantener la mayoría del gobierno elegido democráticamente fuera del edificio. Pero más de 100 diputados apoyan a Juan Guaidó. Es inconstitucional que se le impida el ingreso al edificio y es inconstitucional para ellos organizar una reunión sin quórum. La Asamblea Nacional es el último bastión de la democracia en Venezuela y continuaremos apoyándola en contra del comportamiento criminal del régimen. Como he dicho, la democracia no puede ser comprada ni tampoco ser intimidada a la Asamblea Nacional. Guaidó lo demostró el domingo. Nos dimos cuenta que los rusos y los cubanos están dispuestos a sacrificar su propia fuerza y su propio poder para apoyar a Maduro. Estamos francamente sorprendidos porque, ya sabes, cuando miras al régimen de Maduro está claro que hay incompetencia, está claro que bajo los principios democráticos hay dictadura, hay violencia, hay intimidación, hay acoso, hay violaciones a los derechos humanos y los cubanos y los rusos han decidido apoyar esto. En términos de apoyo financiero como en términos de vigilancia y apoyo militar cuando se trata del régimen cubano. Así que estamos muy concentrados en asegurarnos de que estos dos pilares de apoyo para mantener al régimen ya no puedan sostenerlo. Creo que centrarse en el apoyo internacional al régimen es fundamental porque cualquiera que vea lo que sucedió el domingo debe reconocer que esto fue una violación a la soberanía venezolana y una violación a la Constitución, una violación a los principios democráticos. That this was a violation of Venezuelan sovereignty, a violation of the Venezuelan constitution, and a violation of democratic principles. So
Lo hemos visto desde marzo de 2019, cuando anunciamos por primera vez que estábamos viendo algunas tropas rusas desembarcar dentro de Venezuela. Quisiera señalar que la Asamblea Nacional no ha dado ninguna autorización para que los rusos, los cubanos o cualquier otro oficial militar extranjero esté dentro de Venezuela. Por lo tanto, su presencia también es una violación a la soberanía venezolana y es ilegal según la ley nacional venezolana. And illegal under Venezuelan domestic law. I mean, I think you all have seen the Ustedes han estado siguiendo las tácticas que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado y desplegado a lo largo del año pasado. Si hubiese algo así como una escalada o el arresto a Juan Guaidó y a otros, creo que se verían acciones adicionales mucho más allá de las que tenemos hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta el presente, por supuesto, sería completamente inaceptable también para nuestros socios internacionales que han dejado claro que hay una línea en la arena cuando se trata de la seguridad de Guaidó. Él fue elegido legítimamente por la Asamblea Nacional como presidente y como presidente de la Asamblea Nacional. Sobre la segunda pregunta, es algo que estamos siguiendo muy de cerca. Es importante recordar que estar dentro del edificio no forma parte del proceso democrático. El proceso democrático es la capacidad de los funcionarios electos de reunirse para discutir políticas que ayuden al pueblo de Venezuela. Entonces, si no pueden entrar al edificio, sospecho que irán a otro lugar donde tendrán quórum y tendrán la base constitucional para mantener una discusión, para tratar de resolver la crisis y mantener a las personas en Venezuela. Entonces, si otras 18 personas a la fuerza permanecen en el edificio de la Asamblea Nacional, estas no tendrán quórum, no tienen autoridad para estar allí, no fueron elegidos para ese puesto según la Constitución venezolana, y nos centraremos en donde se reúne la Asamblea Nacional real.